Esto es De Penalista a Penalista. Y pues bueno, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida ya a nuestra segunda invitada. Se acaba de conectar porque, pues, repetimos, es experta, es la maestra Concepción Dionisio, ella es jueza de control, no estaba jugando, no estaba platicando, la verdad es que estaba en la sala de audiencias, pues, defendiendo en este caso a través de la figura que conocemos como el juez de control, que es el último garante, pues acá el derecho, en los derechos humanos, pues a las partes, ¿no? Entonces, maestra, muy buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenida. Qué gusto Buenas tener. tardes. Gracias, maestros. Buenas tardes. Antes que nada, una disculpa. A veces surgen imprevistos aquí en el trabajo que no, por más que intenté solucionarlos antes, no se pudo y por eso entré con unos minutos de demora y les ofrezco mis disculpas. Al contrario, muchas gracias por aceptar. Sabemos que su trabajo, la verdad, es muy demandante y no solo eso, sino que le agradecemos pues la gran labor que usted realiza, porque como sabe, pues somos postulantes en materia penal y la verdad es que nuestra admiración siempre a los jueces del sistema, ¿no? Y pues bueno, maestra, muchas gracias por aceptar la invitación. Sabe que es muy querida en este su espacio, también pues es muy admirada y pues el día de hoy estamos acá en este ciclo de conferencias para poder conmemorar el Día de la Persona Abogada y pues qué mejor que conmemorar, que felicitar, que pues nosotros celebrar, que a través de personas expertas que nos hablen pues de temas muy técnicos y meticulosos, ¿no? Y pues el día de hoy usted nos va a acompañar con el tema medidas cautelares y órdenes de protección, que qué tema tan precioso, la verdad, muchas veces no sabemos más que la figura de medidas cautelares, desconocemos qué son las órdenes de protección, porque siempre en audiencias escuchamos medidas cautelares, sí, y por ejemplo sabemos de las medidas de protección de la gente del Ministerio Público antes de que se judicialice la carpeta o se ejerza acción penal y estemos pues en una audiencia, ¿no? Pero también existe esta figura de las órdenes de protección que, repito, es de vital importancia. Así que, maestra, pues adelante, está en su espacio y muchas gracias. No, al contrario, gracias, maestros. Es un gusto volver a compartir este espacio con ustedes. Reitero mi reconocimiento y felicitación por esta gran labor que hacen para la difusión del conocimiento jurídico. Y pues qué mejor para festejar el Día del Abogado que va a ser mañana, pues proporcionar un poco de información que también nos ayude en la función que todos desempeñamos, sobre todo en un aspecto tan importante como son estos mecanismos de protección a las personas que sufren violencia, principalmente las órdenes de protección hacia las mujeres, ¿no? Para entrar en el tema, quisiera platicar algunos conceptos básicos para diferenciar lo que son las medidas cautelares, las medidas de protección y las órdenes de protección, porque en muchas de las ocasiones los operadores jurídicos solemos tener esta confusión, principalmente entre las medidas de protección y las órdenes de protección. Como conocemos, las medidas de protección están previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 137, y la facultad para imponerlas es precisamente del Ministerio Público. Él las impone en la etapa de investigación inicial, donde todavía no tenemos intervención los jueces de control. La legislación procesal de la materia establece en el artículo 137 el catálogo de las medidas de protección que puede adoptar el Ministerio Público cuando de la denuncia o la querella que está recibiendo advierte información que le permite establecer un riesgo hacia la seguridad de la víctima. Sin embargo, establece también este artículo que, tratándose de las medidas previstas en las 3 primeras fracciones de este artículo, tienen que ser revisadas una vez que son impuestas por el Ministerio Público, porque, perdón, como tienen una naturaleza urgente, las impone el Ministerio Público en cuanto se percata del riesgo, pero tratándose de las 3 primeras fracciones, tienen que ser revisadas por el juez de control dentro del plazo de los 5 siguientes días después de haberse impuesto, porque estas implican ya un acto de molestia hacia la persona en contra de quien se están dictando las medidas de protección, porque es una prohibición, primero la separación del domicilio, la prohibición de acercarse con la persona beneficiaria de las víctimas, la prohibición también de acudir al lugar en donde ella se encuentre, y por ese motivo es que tienen que celebrarse una audiencia ante el juez de control, ya sea para que las ratifique, las modifique o en su defecto las cambie a la imposición de medidas cautelares.
Entonces, dejando claro esto, que las medidas de protección son impuestas por el Ministerio Público en la etapa de investigación inicial, pasaríamos a la siguiente fase, digamos, que son, bueno, antes de continuar, retomo, estas son las medidas de protección que tienen que ser revisadas por el juez, pero no son las únicas medidas de protección que puede imponer el Ministerio Público en la investigación inicial, porque, por ejemplo, puede poner, entre otras medidas que están contempladas en el catálogo, es la vigilancia policíaca, los rondines que ordena en el domicilio de la víctima, que se le brinde el domicilio de forma inmediata por las instituciones de seguridad pública, el traslado a algún albergue, pero estas medidas ya no necesitan ser llevadas a revisión ante el juez de control. El Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, las impone y ahí tienen una vigencia. También el artículo 138 establece son 60 días naturales, prorrogables por otros 30 días más. Ahora, las medidas cautelares, estas, al igual que las medidas de protección, están condicionadas las medidas al inicio de una investigación, ya sea por denuncia o querella, debe de existir para que el Ministerio Público dicte las medidas de protección. En cuanto a las medidas cautelares, sabemos que para que puedan proceder su imposición son dos momentos procesales distintos. El primero de ellos, cuando ya se ha formulado la imputación y la defensa e imputados solicitan el término constitucional o la ampliación del plazo constitucional para resolver la solicitud de vinculación a proceso. O el segundo momento, que puede ser cuando ya ha sido vinculado a proceso, ahí se puede debatir nuevamente la imposición de medidas cautelares. Entonces, tenemos como requisito para la imposición de estas medidas que ya se haya llevado el asunto ante el juez de control, ya sea para formular la imputación o bien porque ya se ha dictado la vinculación a proceso. Las medidas cautelares, como sabemos también, buscan salvaguardar uno de los riesgos procesales que están previstos en el artículo 153 de la Ley Procesal de la Materia, garantizar la seguridad del imputado durante el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima, del ofendido, del testigo, o bien evitar la obstaculización del procedimiento. Y aquí ya vamos notando ciertas diferencias entre las medidas de protección, las medidas cautelares y las órdenes de protección, porque las medidas de protección y las órdenes de protección comparten una finalidad en común, que es la seguridad de la víctima. Las medidas cautelares no necesariamente siempre buscan proteger a la víctima, sino se suman estos otros dos riesgos procesales, que es el riesgo de sustracción y el peligro para la investigación. Entonces, el artículo 153, que establece estos riesgos procesales, nos señala a su vez en los siguientes artículos del Código Nacional, ya regula expresamente cuáles son cada uno de estos riesgos. Sabemos que para la imposición de estas medidas cautelares, pues también tenemos que obedecer observar ciertos requisitos que deben satisfacerse. Por ejemplo, tenemos que hacer el análisis de la necesidad de la medida, la proporcionalidad entendida como la necesidad, la finalidad legítima, la idoneidad y la proporcionalidad en sentido estricto. La verdad es que no quiero ahondar mucho tampoco en estos temas, salvo algunas puntualizaciones que podamos hacer, porque ya me retrasé bastante y no quiero agotar o agarrar tiempo del siguiente ponente, que también va a exponer un tema muy interesante. Entonces, lo que tenemos que tener claro, digamos, en las medidas cautelares son qué riesgo procesal es que el que nosotros estamos invocando para solicitar la medida cautelar de las que están previstas en el catálogo del artículo 155, porque debe de haber una idoneidad de la medida. En la práctica, a veces, en ocasiones nos hemos encontrado que sigue existiendo como que cierta confusión entre la medida que se está solicitando y la medida que resulta ser idónea, porque en ocasiones se alega un riesgo hacia la víctima y, por ejemplo, se pide la medida cautelar prevista en la fracción primera del artículo 155, que es la presentación periódica. Evidentemente, ahí no hay una idoneidad de la medida, porque estas presentaciones lo que buscan asegurar es la presencia del imputado, pero no son adecuadas
para poder salvaguardar el peligro hacia la víctima. Entonces, sí, como operadores jurídicos debemos tener claro cuál es el riesgo que estamos invocando y qué medida es la que nos va a servir para neutralizar ese riesgo. Ahora, entrando, bueno, sabemos que las medidas cautelares también, su duración, aquí no se establece, por ejemplo, como en el caso de la medida de protección 60 días y su prórroga por 30 días naturales más, las medidas cautelares van a estar vigentes hasta en tanto subsistan las condiciones que motivaron la imposición de la medida cautelar. Cuando el riesgo procesal se desvanezca, principalmente la defensa, que es quien representa al imputado, pueden solicitar la revisión de la medida para que se modifique por una quizá menos gravosa o ya no se imponga ninguna medida porque el riesgo ha desvanecido. Entonces, no nos vayamos con la idea de que si una medida cautelar se impuso en la audiencia de término de ampliación de término constitucional, esa medida va a estar vigente durante todo el tiempo que dure el proceso, porque la ley dice, la doctrina también lo ha señalado, solamente estará vigente cuando subsistan estas condiciones. Ahora entrando un poquito ya en el tema de las órdenes de protección, que es donde quisiera centrarme más en esta información, a veces se han escuchado comentarios en cuanto a estas órdenes de protección que solo tienen como finalidad, dicen en algunos casos, proteger exclusivamente a las mujeres, que esto está generando una desigualdad o incluso un abuso en la aplicación de estas órdenes de protección. Es cierto, de acuerdo a lo que se establece en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, textualmente ahí dispone que quien resulta beneficiario de estas órdenes de protección son mujeres, niñas, niños y adolescentes. Excluye a los varones, pero tendríamos que analizar, digamos, cuál es el origen histórico de estas órdenes de protección, porque surgen como un mecanismo para salvaguardar a grupos de personas que históricamente han sido violentados en distintos ámbitos, concretamente las mujeres. Es cierto que puede generar un trato desigual, sin embargo, pues aquí también entraríamos en esto que se llama la discriminación positiva, que está permitida en la propia legislación, porque son mecanismos que deben adoptarse para tratar de eliminar esta violencia que se ejerce en contra de este grupo específico que son las mujeres, incluidas niñas. Bueno, la ley general ya contempla niños, niñas, niños y adolescentes para tratar de, digamos, que ir cerrando este círculo o de ir eliminando este círculo de violencia en que en muchas ocasiones están inmersos. Las características de estas órdenes de protección que las hacen distintas, digamos, a la medida cautelar y las medidas de protección, es que estas no están condicionadas a que se presente una denuncia querella o que se haya iniciado la investigación o que ya se esté en el proceso, porque la ley general y su similar estatal establecen que no están condicionadas al inicio de esta investigación o el proceso. Se pueden solicitar sin que la persona tenga la intención de denunciar. Y esto también tiene una razón. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, digamos, hay que hacer un estudio de lo que es el contexto, digamos, de violencia que llegan a vivir muchas de estas personas. En ocasiones existe la resistencia de quienes han sufrido violencia a presentar alguna denuncia, querella o verse inmersos en un proceso y lo único que piden es medidas, así le llaman ellos, o órdenes que les puedan garantizar que ya no van a sufrir violencia, pero que no se les imponga como esta carga a veces económica, a veces hasta emocional, que puede implicar el obligarlas a presentar la denuncia e iniciar la investigación y consecuentemente el proceso.
Entonces, por eso es que en la ley, incluso los tratados internacionales que se han suscrito y que tienen como origen esta ley que previó las órdenes de protección, es precisamente eliminar esta condición de que los mecanismos de protección tuvieran que estar condicionados al inicio de la investigación o del proceso. Otra característica también de las órdenes de protección es que estas ya no se emiten en razón de competencia, ni por territorio, ni por materia, ni por grado. Entonces, la persona que quiere ser beneficiada de una orden de protección puede acudir con cualquier autoridad a que le dicte una medida de protección. Y aquí es donde encontramos, digamos que un poco de la resistencia y la complicación en entender estas órdenes de protección, porque la propia ley hace una distinción, ¿no? Establece órdenes de protección de naturaleza administrativa y de naturaleza jurisdiccional. ¿Por qué? Porque le da esta facultad de emitir órdenes de protección tanto al Ministerio Público como a las policías, incluso autoridades administrativas, llámese presidentes municipales, y la distinción en las jurisdiccionales, que obviamente compete a la autoridad judicial la emisión de estas órdenes de protección. También elimina esta competencia por razón de territorio porque establece, pongamos un ejemplo, una persona que quizá vivió violencia no sé, se me viene al Estado de México, digamos, alguien que emigró, ahí estableció, empezó a trabajar o estudiar, y se quedó, hizo una vida familiar, vivió violencia, se separa, llega aquí a Oaxaca y dice quiero una orden de protección, no es válido que se le diga no, porque el juez competente o la autoridad competente para emitirte la orden de protección tiene que ser en el Estado de México porque ahí vivías. No, la ley general y la estatal establecen no hay competencia por razón de territorio para la emisión de las órdenes de protección. ¿Por qué? Porque estas órdenes de protección, como venía diciendo, obedecen o responden a un patrón específico de violencia que se ejerce en contra de un grupo determinado que históricamente han sido las mujeres. Entonces, para ir eliminando estos obstáculos que en muchas ocasiones la legislación y la práctica judicial les imponía para acceder a este tipo de mecanismos, la ley previó eliminar esta competencia por razón de territorio y ampliar la competencia también a las autoridades administrativas. Ahora, también otra circunstancia que debemos de tomar en cuenta en esto de las órdenes de protección es que estas órdenes de protección no se emiten, digamos, eh, con, la, con el requisito de que previamente se otorgue una garantía de audiencia a la persona presuntamente agresora, ¿no? Porque también en la práctica a veces se ha escuchado estos planteamientos que dicen, no, es que emiten las órdenes de protección sin dar oportunidad de escuchar a la contraparte. Y en muchas ocasiones la persona está mintiendo, está exagerando, se han dicho una serie de situaciones que se alegan a veces en audiencia, pero la ley también así lo establece, como tienen una naturaleza emergente y preventiva, porque la finalidad es prevenir una nueva situación de violencia o hacer cesar una situación de violencia o que se repita una situación de violencia en contra de la persona que está solicitando la orden de protección. Por eso es que los datos o la información que se requiera es mínima para la emisión de la orden de protección. Tiene que ser razonable, sí, pero mínima, porque estamos en una situación de emergencia y lo que se trata de proteger es la integridad física, la seguridad, incluso la vida de la persona beneficiaria de las órdenes de protección. Pero para que no caigamos también a veces en este ámbito de subjetividad, porque muchas veces la dificultad que tenemos es qué información requerimos para poder emitir esta orden de protección. Y esta pauta nos la da en el amparo directo en revisión 6141 diagonal 2014, en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando hace este análisis para la emisión, ahí le llama medidas de protección,
pero nos dice qué es lo que la persona juzgadora tiene que verificar para la emisión de la orden de protección. Primero, la existencia de una situación de riesgo que pueda comprometer, ahí le llama bienes y derechos, entendemos que es la seguridad o el derecho de la mujer a vivir una vida libre de violencia, pero no está condicionado a que en ese momento se esté actualizando ya una situación de daño. Es decir, estamos hablando de una situación de riesgo, no que se esté actualizando una situación de daño. También aquí en esta resolución que se dicta en el amparo directo en revisión, nos da lineamientos para entender qué debemos, para saber qué es lo que debemos entender por este concepto de riesgo. Y nos dice que es la posibilidad de que un daño probable pueda ocurrir en un futuro. Y para demostrar esa probabilidad, debemos advertir, dice, además del dicho de la víctima, la existencia de indicios leves sobre esta situación. Entonces, en esta resolución, los ministros de la primera sala vuelven a reiterar esta circunstancia de que en la doctrina le llaman los estándares probatorios, ¿no? O sea, son mínimos para la emisión de las órdenes de protección. La información es mínima, pero debemos también ser muy cautelosos con respecto a esta situación de qué debemos entender por datos mínimos o los indicios leves mínimos, y no nada más con base en lo que dice la víctima, ¿no? Porque en muchas ocasiones, desafortunadamente, creo que es parte de nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, que no siempre se conducen con la lealtad o con la objetividad que deberían las partes. Esto lo digo con mucho respeto y sin minimizar o desprestigiar en la situación de riesgo que en muchas de las ocasiones aún continúan viviendo las mujeres en nuestro país, principalmente aquí en el estado de Oaxaca, que incluso sabemos tiene activada la alerta de género, y no se diga más aún en las regiones que no corresponden, digamos, a la capital del estado. Yo actualmente estoy adscrita a la región de la Mixteca y aquí sigue existiendo mucha violencia por razón de género, pero les digo, esta situación desafortunadamente a veces en ocasiones se ha mal empleado estos tipos de mecanismos de protección, quizá para sacar alguna ventaja en algún otro proceso, porque aquí también me gustaría hacer una acotación. La medida de protección que está prevista en el artículo 137 de la fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es la separación del domicilio, debemos de entenderla. La naturaleza de esta medida es evitar una situación de riesgo hacia la persona que está solicitando la medida de protección, pero hay un riesgo a su integridad o a su vida. Y se entiende que si van a separar a la persona presunta agresora del domicilio es porque habita en ese domicilio y es en ese lugar en donde se está ejerciendo esta situación de violencia. De esta manera, al separarlo, estamos generando las condiciones adecuadas para que ella se mantenga segura y no esté expuesta a un riesgo. Pero en la práctica, a mí ya me ha tocado en 2 ocasiones que esta medida de protección la emiten en un asunto que se inicia por una denuncia por hechos que pueden ser constitutivos de un delito de despojo, en donde ni la víctima ni el presunto agresor viven en el domicilio, o sea, no viven en el domicilio, hay una disputa, no cohabitan, no tienen esa convivencia y se ha malinterpretado esta medida de protección, y en alguna ocasión se emitió esa medida para sacar a la persona que estaba dentro de ese domicilio, y esto desde luego pues se vinieron algunos recursos, no se ratificó la medida, se fue al amparo, el amparo lo negaron porque sí, vuelve a coincidir, las medidas de protección buscan garantizar una seguridad buscan salvaguardar la integridad física y la vida de las víctimas, pero en este caso en concreto estamos advirtiendo que
lo que se hizo con la medida de protección, pues fue prácticamente ahorrarse la investigación, el proceso y la sentencia, y sacaron a la persona que estaba en ese domicilio cuando no existía una situación de riesgo en ese momento para la persona que solicitaba estas medidas de protección. Entonces, sí tenemos que, como operadores, ser muy cuidadosos en cuanto a estos mecanismos de protección para las víctimas. Entonces, les decía, aquí en este punto de las órdenes de protección, sí es importante que, aun cuando el estándar es mínimo para la emisión de la orden de protección, sí debemos de tener otros indicios leves. Pongo un ejemplo práctico, no sé, la persona está solicitando una orden de protección, no quiere presentar en ese momento quizá su denuncia, pero refiere que ha sido amenazada de muerte por su pareja sentimental, quizá la golpeó físicamente, en ese momento la persona que está recibiendo la solicitud de la orden de protección no nada más tiene lo que está manifestando la persona, sino que quizá es visible, que trae algunas lesiones, se puede hacer una valoración ahí psicológica, algún otro indicio que te diga hay una situación de riesgo, se emite la orden de protección. Otro punto también importante en este aspecto de las órdenes de protección es, atendiendo a la naturaleza urgente de estas medidas, la propia ley general y la similar en el Estado establecen un plazo para la emisión de estas órdenes de protección. En el caso de la ley general, refiere una vez que tú recibes la solicitud, ya seas autoridad administrativa o jurisdiccional, tienes 4 horas para resolver esta solicitud. Yo sé que a veces es humanamente imposible por las cargas de trabajo que se tienen ya en los órganos jurisdiccionales. Sin embargo, la ley así lo establece, es una medida urgente, es una resolución urgente, tiene que establecerse dictarse en estas 4 horas, resolverse. Y también en cuanto a la duración de las órdenes de protección, nos establece la ley la duración de 60 días, prorrogables por otros 30 días más. Sin embargo, también en este punto en específico ya la Corte se ha pronunciado del mismo modo al referir que no necesariamente la orden de protección está limitada a estos 60 días o la prórroga de 30 días, sino que también debe atenderse hasta que subsista la situación de riesgo hacia la persona. La orden de protección podrá continuar vigente. Entonces, en este sentido, tenemos que no siempre la orden de protección va a estar limitada a este aspecto del plazo de los 60 días. Otra complicación práctica que a veces tenemos para la imposición de las órdenes de protección es que la autoridad que va a resolver esta solicitud de la orden de protección debe de analizar la situación de riesgo. Como vimos en la resolución que emitió la primera sala, habla de una situación de riesgo, pero a veces como operadores nos encontramos ante esta disyuntiva. Bueno, ¿qué entiendo por una situación de riesgo o cómo hago la evaluación de esta situación de riesgo? Entonces, hay que hacer un análisis de riesgo. Desafortunadamente no tenemos ni la ley, ni siquiera tenemos o no se ha emitido algún otro instrumento que pudiera darnos esta pauta de lo que se denomina, por ejemplo, los test de riesgos, ¿no? En la práctica, en el tiempo que yo llevo ejerciendo la función, les puedo decir que el único material que yo vi que hacían en su momento esta evaluación de riesgo eran cuando antes de la creación de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas, la asesoría jurídica, principalmente en temas de violencia de género, la daban en la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, precisamente el área que se llamaba PAIMER. Ahí ellas elaboraron, y la verdad es que es muy loable la iniciativa que tuvieron para elaborar como un test de riesgo
con el cual ellas, al momento de hacer la solicitud, las abogadas que trabajaban en esta área de PAIMEF, hacían sus solicitudes de las órdenes de protección y ya llevaban como un test de riesgo que le ayudaba a la autoridad a hacer este análisis del riesgo en el que se encontraba la persona que estaba solicitando la orden de protección. Otro punto también importante a destacar de estas órdenes de protección es que al ser mecanismos que están diseñados para otorgar una seguridad y para combatir, digamos, o tratar de eliminar estas situaciones de violencia hacia las mujeres, nos dice la ley, debemos de atender a las necesidades de la persona que está solicitando la orden de protección y abandonar un poco como que esta visión paternalista que a veces las autoridades tenemos. La persona dice, bueno, yo tengo esta situación de riesgo, no sé, tengo una relación afectiva o familiar de pareja, porque en su gran mayoría las situaciones de violencia pues se dan en estos entornos de las relaciones de pareja, y refiere, he sido agredida, a lo mejor la persona presunta agresora es miembro de Fuerzas Armadas, tiene a su alcance un arma de fuego cada que está tomado, me amenaza, me pone la pistola, una serie de cosas, ¿no? Entonces, quizá la ha ido aislando, no tiene familia, no tiene amistades, y va y solicita una orden de protección, y a veces, sin escuchar las necesidades, se le dice, bueno, te voy a dictar una orden de protección y te vas a un albergue. Cuando la persona dice, pero es que yo no quiero ir a un albergue, o sea, yo quiero a lo mejor que a la persona la separen, le digan que ya no me moleste, le quiten el arma, alguna situación, y alguna autoridad dice, no, te vas a un albergue porque eso te va a garantizar mejor tu seguridad. No, las órdenes de protección también dice como en el centro debes de poner a la persona que está solicitando la orden de protección, debes de atender a sus necesidades y le debes de brindar en un lenguaje sencillo, claro, toda la información relacionada con estas órdenes de protección para que en su conjunto pues se pueda determinar cuál es la orden de protección más adecuada que garantice su seguridad, pero también que atienda a sus necesidades y no que la autoridad sea quien determine sin escuchar, porque indirectamente pues también estás ejerciendo violencia hacia esta otra persona, lo que llaman la violencia institucional, la estás ejerciendo si tú no atiendes las necesidades de esta persona. Las órdenes de protección, como están clasificadas también en la ley, pueden ir desde separar también del domicilio a la persona agresora, si la persona víctima de violencia quiere un albergue, puede ir. Estas situaciones cuando existen datos de que la persona tiene acceso quizá a armas, objetos, hacer digamos, como que la incautación o impedirle el acceso a estas armas, el auxilio de la policía, pero también las órdenes de protección pueden consistir, por ejemplo, en la entrega de documentación o de objetos de uso personal para la persona que solicita las órdenes o de sus hijos, porque en ocasiones se dan los supuestos de que el presunto agresor quizá la corre de la casa o por iniciativa propia sale del domicilio, pero sin llevarse absolutamente nada, y a veces es indispensable estos documentos, objetos de uso personal para que pueda continuar con sus trámites escolares de sus hijos o incluso de ella misma cuando sus objetos, su documentación personal se queda en el domicilio. Entonces, las órdenes de protección también pueden consistir en esto, en la entrega de documentos, incluso en materia de subsistencia. Para asegurar su subsistencia, una orden de protección puede consistir en un aseguramiento quizá o la fijación de una como pensión alimenticia para garantizar de manera inmediata y pronta, valga la expresión, esta subsistencia con independencia de que se inicie con posterioridad el proceso respectivo. Entonces, la verdad es que ya no quisiera yo extenderme tanto,
digamos que estos son como que los aspectos generales que distinguen a las medidas de protección, medidas cautelares y órdenes de protección. Yo sé que en este tema de órdenes de protección sigue existiendo mucha confusión entre todos los operadores jurídicos, existe en ocasiones también temor de poder imponer estas órdenes de protección por quizá alguna responsabilidad, porque no conocemos. Sin embargo, pues son mecanismos que están previstos en la ley, que están al alcance de las personas y principalmente que no perdamos de vista la naturaleza por la cual fueron creadas, ¿no? Que es tratar de contribuir para eliminar estas situaciones de violencia que se generan en contra de las mujeres y que desafortunadamente a veces llegan a tal nivel de la violencia extrema, pues que es la feminicidio, ¿no? No sé, maestros, si quisiéramos acotar No, algo. excelente, excelente tema, maestro. Y a mí me nace una duda de justamente al analizar lo que eran las medidas cautelares y las órdenes de protección, que como bien usted lo dice, y digo, es una experta en la materia, las medidas cautelares pues tienen como finalidad mermar la existencia de los riesgos cautelares, ¿no? Y en este caso, pues de los riesgos procesales que pueden ser, en este caso, como usted bien lo decía, pues peligro para la víctima, un peligro de sustracción o peligro incluso para la propia investigación, ¿no? Sin embargo, también hay que atender que requieren pues corroboración de este establecimiento y del test de proporcionalidad que usted lo acaba de mencionar. Pero ¿qué pasaría cuando en una audiencia, ya sea de término constitucional o en su caso cuando estamos en una audiencia inicial y el imputado se adherió al término constitucional y el agente del Ministerio Público o en su caso la asesoría jurídica pues están solicitando la imposición de una medida cautelar y al momento de que pues no corroboraron esta existencia de estos riesgos procesales, el juez de control pues resuelve que no ha lugar a imponer ninguna medida, ¿no? Y posteriormente ahora viene el análisis o sobre todo la solicitud por parte, por ejemplo, de la asesoría jurídica de, bueno, juez, no impongas o jueza, no impongas una medida cautelar, pero impon órdenes de protección. En ese caso, digo, sería una buena técnica, pero usted como jueza de control, ¿qué le parecería? Sí, bueno, mire, en cuanto a los riesgos procesales que pueden justificar la imposición de la medida cautelar, entiendo que el ejemplo que usted está poniendo, maestra, es en relación a que quizá no se pudo haber justificado el riesgo hacia la víctima, que Así es el es. que pudiera, digamos, equipararse o tratar como que de salvar con la emisión de las órdenes de protección, ¿no? Habría que ver ahí porque el artículo 170 que regula el riesgo para la víctima nos dice las circunstancias del hecho y las condiciones particulares de los sujetos. En ocasiones a veces no traen datos de prueba, digamos, distintos a los que a veces utilizan para la formulación de la imputación y te dice, con base en esta información que ya se virtió, pues aquí analizamos estas circunstancias y estas, y queda actualizado el riesgo para la víctima. Pero si fuera el supuesto de decir no quedó justificado el riesgo hacia la víctima y ahora quiero la emisión de la orden de protección, habría que ver cuál es la, cuál es la orden de protección que en concreto están solicitando, porque del catálogo del artículo 155 que tenemos como medidas para garantizar la seguridad de la víctima, es la separación del domicilio, que no se acerque al domicilio, que no se comunique con la víctima, y la más grave, pues ya sabemos, ¿no? La prisión preventiva. Habría que ver si lo están pidiendo como orden de protección, ¿sabes qué? Sepáralo del domicilio, ahora como orden de protección, yo creo que como juez sería muy cautelosa en decir, bueno, es que la orden de protección estándar es mínimo, sí, como lo dije hace un momento, es mínimo, pero necesitamos también información para saber cuál es esa situación de riesgo. Si este riesgo no se pudo justificar como riesgo procesal para la imposición de la medida cautelar, ¿qué información diferente o distinta tendría como para emitir una orden de protección? Quizás si me piden la orden de protección en el sentido de imponle vigilancia policíaca, que le brinden el apoyo como
tan pronto como lo requiera, yo creo que ahí no habría ningún inconveniente porque no constituye propiamente un acto de molestia hacia el imputado, sino que son mecanismos o son órdenes que están más encaminadas a la salvaguarda de la víctima sin que implique esta restricción o acto de molestia al imputado. Pero si fuera estas órdenes de protección, llamémosle así, y la verdad que yo soy muy respetuosa y no generar polémica, como que disfrazadas para que sean las medidas cautelares que no se impuso, yo sí me aventuraría a decir que sería arriesgado imponer órdenes de protección de la misma naturaleza de las medidas cautelares que no resultaron procedentes. Como las órdenes de protección también se pueden emitir de forma oficiosa, yo creo que si advierto quizá una situación de riesgo hacia la víctima, que la verdad también se me hace un poco complicado que en la práctica, si advierto una situación de riesgo y no impuse medida cautelar, pueda yo imponer medidas, órdenes de protección, ¿no? Pero pudiera ser, a lo mejor no se dio esta medida de protección, esta medida cautelar de separarlo del domicilio, pero quizá te emito una orden de protección para que durante el término constitucional quizá la policía esté haciendo rondines de manera periódica durante todo el día, ¿no? 3, 4 veces para cerciorarse que no se va a ejercer ningún acto de violencia, pero sí lo veo un poco complicado. En la práctica yo les puedo decir que el supuesto en el que yo he emitido órdenes de protección, por ejemplo, ha sido en algún caso en que la persona llega a audiencia como forma de conducción al proceso por un control de detención, por la flagrancia, pero como no se califica de legal la detención, no se actualiza la hipótesis de flagrancia, pero adviertes de los hechos, porque como en la flagrancia nosotros no analizamos propiamente el hecho con características de delito o la probable responsabilidad, digamos, no es una resolución de fondo, sino que es el tema de la legalidad de la detención, pero ahí sí tienes indicios leves de que hay una situación de riesgo hacia la persona, porque quizá la golpeó, la amenazó, dependiendo de cuál haya sido la narrativa de los hechos, y ahí sí, como incluso si no lo pide la autoridad jurídica o el Ministerio Público, si la autoridad lo advierte de manera oficiosa, ¿sabes qué? Te impongo unas órdenes de protección. No pasó el control de la detención, pero mi obligación también es garantizar la seguridad de la víctima. Ese sería el supuesto, pero de que no pasó la medida cautelar y ahora como orden de protección, yo creo que sí habría que irse con cautela y quizá algunas órdenes de protección, pero a lo mejor diferentes a las que no fueron materia de procedencia de la medida cautelar. Claro, No sé maestra, si... porque incluso de la propia solicitud de argumentación, pues se puede percatar el juzgador cuál es la intención del agente del Ministerio Público o del asesor jurídico. Si bien es cierto, o si es cierto, como usted lo decía, que con mucho respeto, pero pues una orden de protección disfrazada, ¿no? O sea, con la finalidad de una medida cautelar, pero como no pasó el tamiz, pues intentar conseguir pues el objetivo de esta medida, ¿no? Maestro José Antonio. No, es que yo le decía que eso ya es litigio así como de barrio, pues, ¿no? De alto nivel, pero de la calle, pues, ¿no? O sea, va a buscar y defender la causa al más no poder y pues me parece que, como usted dice, cada uno adopta su rol y pues evidentemente siendo asesores, pues lo vamos a intentar, ¿no? Pero la verdad es que me parece una respuesta muy, muy buena la que usted nos da, porque pues nos da luz a nosotros los postulantes que vamos día a día en los juzgados, pues saber cuándo sí, cuándo no, cuándo, o de qué forma hacer esta petición o salvar o enmendar la plana muchas veces, ¿no? Entonces, realmente es una exposición muy sólida la que acaba de hacernos usted. Entendemos ya la diferenciación de estos, de alguna manera, conceptos, y todo viene del artículo primero. Realmente cuando hablamos de ciertos temas de protección a la víctima o el esclarecimiento del hecho o incluso proteger al inocente, creo que volvemos al origen del artículo primero y de esta forma es que se institucionaliza la protección a los derechos humanos de las personas. Entonces, maestra, pues realmente no nos queda nada más que agradecerle su espacio, agradecerle desde luego la intención que tiene usted tan amable de podernos compartir un poco de su conocimiento y de igual forma en atención a que pues,
seguramente desde las 9 de la mañana o antes empezó en audiencias, y estar en audiencia no es cualquier cosa, es algo que agota mentalmente, y a pesar de eso usted se da el tiempo y el espacio de estar con nosotros en el preámbulo del Día del Abogado y la Abogada. Pues sí, maestra, es agradecerle, y no sé si nos quiera dejar sus redes sociales para que las personas que la están observando y que obviamente pues quedaron fascinadas con su disertación, pues puedan seguirla y seguir acá teniendo pues este acercamiento de nuestra comunidad jurídica, maestra. Sí, claro. Pues yo nuevamente les doy las gracias. La verdad es que para mí es un placer estar aquí en este espacio compartiendo con ustedes en el preámbulo del festejo del Día del Abogado. Yo creo que la función como abogados, dependiendo de qué área nos toque estar, ya sea en procuración, administración de justicia, como abogados postulantes, pero creo que no debemos de olvidar también esta responsabilidad social que todos tenemos para contribuir a hacer de esta sociedad pues también un mundo más justo, aunque suene muy utópico, ¿no? Pero yo creo que todos podemos contribuir desde la trinchera que nos toca estar para tratar de ir haciendo esta sociedad en donde no exista tanta violencia, obviamente cada quien defendiendo siempre la postura o los intereses de quien represente, pero me parece que es un buen ejercicio el que ustedes hacen. Yo nuevamente les reconozco y les aplaudo, sobre todo que son muy jóvenes y tienen esta iniciativa. La verdad es que eso le pone como que otro plus, esa juventud, la frescura que ustedes tienen. Yo les agradezco muchísimo la invitación y me reitero siempre a sus órdenes, a su disposición en lo que yo pueda contribuir. Y bueno, mis redes sociales son Facebook, TikTok, aunque les voy a ser honesta, la verdad es que checo más Facebook porque a veces con la carga de trabajo que se tiene ahorita aquí en el juzgado no siempre ando pendiente de TikTok, pero sí manejo la cuenta, no la reviso diario, sí entro, pero aparezco con mi nombre completo, Concepción Ayala Dionisio. Sigo estando en Facebook y en TikTok con este nombre. Ahí me pueden seguir, me pueden dejar un mensajito, yo con todo gusto les respondo, y pues cualquier duda estoy a la orden. Yo creo que nuestra función como abogados siempre es tratar de contribuir a que la sociedad pues sea más justa, equitativa. Yo creo que esto empieza desde que el conocimiento, en la medida de lo posible, pues se difunda, ¿no? Se comparta. Aquí estamos para aprender todos de todos, o sea, no es que porque alguien desempeña la función de litigante, o sea, un juez, o sea, más joven, o sea, más de más edad, digamos, tenemos ya la verdad absoluta. Yo creo que no. El derecho se transforma día con día, es un tema de interpretación, y yo creo que todos aportamos algo o todos tenemos algo que aportar, todos podemos aprender de todos, y la verdad que los felicito nuevamente por este gran ejercicio que están haciendo el día de hoy, y yo me reitero a su disposición. Siempre será un gusto compartir con ustedes, y pues, muchísimas gracias. Un gusto y un honor, maestra, y pues le adelantamos la felicitación por el Día de la Abogada. La verdad es que su labor pues es muy loable, la admiramos infinitamente, y este es su espacio y esperamos tenerla de vuelta. Así que hasta la próxima y le mandamos un abrazo con cariño. Gracias. Igualmente, muchas felicidades, que pasen un excelente día mañana.